Hola, gracias por seguirme en mi canal. El día de hoy, en este video, quiero discutir las relaciones de proporcionalidad que pueden aparecer entre variables. Particularmente voy a demostrarte, a discutir aquí en el video las diferentes relaciones de proporcionalidad, cómo las representamos matemáticamente y cuál es la relación gráfica, el comportamiento en una gráfica que podemos observar de esas relaciones. Bien, vamos a iniciar entonces. Supongamos que vamos a considerar tres variables, U, V, W. ¿Qué relaciones de proporcionalidad podemos establecer entre ellas? La primera relación de proporcionalidad que podemos establecer entre ellas es lo que llamamos una proporcionalidad directa. De hecho, es probablemente la relación de proporcionalidad más conocida, proporcionalidad directa. O no tanto la más conocida, sino la más simple de interpretar, al menos matemáticamente y vista gráficamente. ¿Qué significa? Digamos que las variables U y V, que dos variables sean directamente proporcionales. Vamos a ver la definición aquí. Entonces decimos que U y V, esas dos variables, son directamente, que es la forma como le llamamos, directamente proporcionales si se cumple que el cociente entre ellas es igual a una constante. Si eso sucede, decimos que las variables son directamente proporcionales. ¿Cómo lo interpretamos esto? Si el cociente es una constante, quiere decir que si V aumenta, U debe aumentar en la misma proporción, para que la razón siempre sea la misma. Si observamos en el laboratorio, por ejemplo, midiendo dos cantidades, que una aumenta en la misma proporción en lo que lo hace la otra, o que una disminuye en la misma proporción en lo que lo hace la otra, es decir, que este cociente siempre da el mismo número, entonces decimos que las variables guardan una proporcionalidad directa, o lo que es lo mismo, son directamente proporcionales. Nota que esto que está aquí, si nosotros despejamos la U de ahí, nos queda que U es igual a K por B. Y esto es la gráfica de una línea recta. De una línea recta, si nosotros la hacemos aquí, graficamos en el eje vertical a la variable U y en el eje horizontal a la variable B, es una línea recta de ordenada al origen 0 y pendiente K. O sea que aquí lo que vamos a tener es una recta que pasa por el origen y donde la pendiente, o sea la tangente del ángulo de inclinación, es justamente la constante K. Y a esa constante K que está ahí le llamamos la constante de proporcionalidad entre esas variables. Otra cosa que es importante mencionarte es lo siguiente. Algunas veces nosotros hemos escrito en los libros de matemática expresiones de la forma U proporcional a B, de esa manera. Esta es una relación de proporcionalidad, porque este signo que está aquí es lo que llamamos un signo de proporcionalidad. Si vemos escrito esto, estamos diciendo, es una forma matemática también de representar que U es directamente proporcional a B. Ahora, son expresiones diferentes estas dos que tenemos acá. Esta es una relación de proporcionalidad, esta es una igualdad. ¿Cómo paso de una a otra? Hemos escuchado muchas veces en los libros de matemática, hemos leído que se nos dice que cuando tenemos una relación de proporcionalidad, yo puedo convertir eso en una igualdad cambiando el signo de proporcionalidad e introduciendo una constante. Y entonces yo escribiría U igual, cambio este signo, introduzco una constante
y escribo la b, fíjate que exactamente llego a la misma expresión que tengo, u igual a k por b. Es decir, que en conclusión, dos variables son directamente proporcionales cuando su cociente es una constante. Su gráfica de u contra b es una recta de pendiente k y la puedo también escribir de esa manera, usando el signo de proporcionalidad, que al final lo puedo convertir en una igualdad y llego a la misma expresión que tenemos. Bien, esa es la primera relación de proporcionalidad que podemos establecer entre dos variables. Una segunda relación de proporcionalidad que podemos establecer entre dos variables es lo que llamamos una proporcionalidad inversa. ¿Qué significa que vamos a tener una proporcionalidad inversa? Ahora, lo que queremos decir con eso es que si una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Entonces, ¿cuál sería la definición en ese caso? Decimos que dos variables u y b, vamos a escribirlo aquí, u y b, son, en este caso, inversamente proporcionales, si se cumple que, ahora en este caso, el producto de ellas es el que es una constante. Nota la diferencia. En la proporcionalidad directa, el cociente es una constante, aquí el producto es el que es una constante. Por tanto, si u aumenta, b debe disminuir para que el producto se mantenga siempre el mismo. Bien, ¿qué podemos decir de la gráfica en ese caso? Cuando yo tengo dos variables cuyo producto es una constante, si nosotros hacemos una gráfica de u en función de b, esa gráfica, la gráfica de esa expresión matemática que está ahí se llama una hipérbola equilátera. Es decir, es una curva de esta forma. Esa es una hipérbola equilátera. Una curva que tiene como asíntotas tanto al eje horizontal como al eje vertical. O sea, se acerca indefinidamente a ellos sin nunca tocarlo. Y es claro, lo podemos ver de aquí. Porque si yo aquí despejo la u, me queda que u es igual a k entre b. ¿Qué significa eso? Que b nunca puede ser 0, porque entonces la u estaría indefinida. Entonces el eje vertical es una asíntota. Y de la misma manera, si yo despejo b, b es igual a k entre u, lo cual significa que u nunca puede ser 0 porque la b estaría indefinida. Entonces la gráfica que representa dos variables inversamente proporcionales es una hipérbola equilátera. ¿Cómo represento eso en una notación de una relación de proporcionalidad como esta? Decimos entonces que u es inversamente proporcional a b. Esa es una manera de escribirlo. Otra forma, como se puede escribir también, es decir que u es directamente proporcional al inverso de b. Las dos notaciones se pueden utilizar y representan exactamente lo mismo. Y nota tú ahora, si de esta expresión que está aquí, no de esta de arriba, de esta que está aquí, nosotros hacemos el mismo truco, cambiamos el signo de proporcionalidad por un signo de igualdad e introducimos una constante, que nos queda u igual, he cambiado este signo por uno de igualdad, introduzco una constante y me queda esto. O lo que es lo mismo, llego a que u por b es igual a k, exactamente la expresión matemática que teníamos. Cabe señalar también que lo que esta expresión nos está diciendo es que la gráfica de u contra b es una hipérbola equilátera. Pero si en lugar de graficar u contra b, nosotros hubiéramos hecho la gráfica de u en función de 1 sobre b, eso es algo que podemos hacer, entonces esa gráfica es una línea recta. Esa gráfica nos hubiera dado una línea recta con pendiente k,
porque esta expresión nos dice que u es directamente proporcional al inverso de b. Entonces, si es directamente proporcional al inverso de b, la gráfica es una línea recta nuevamente cuya pendiente aquí es justamente k. Entonces, cuando yo tengo dos variables inversamente proporcionales, tengo dos opciones. Hacer, por ejemplo, una gráfica de u contra b, o si quiero una gráfica de u versus 1 sobre b para obtener una línea recta. Esas son dos relaciones de proporcionalidad que son ampliamente conocidas y útiles, sobre todo cuando trabajamos con variables. Ahora, no son las únicas relaciones de proporcionalidad que podemos establecer entre variables. Voy a borrar un poquito aquí y vamos a ver que muchas veces podemos tener que una variable varíe con la enésima potencia de otra. Eso también se puede dar. Es decir, podemos tener el caso en que tengamos, digamos, nuestro tercer caso, el caso C, en que tengamos una proporcionalidad con la enésima potencia de alguna de las variables. Y ya sea que sea una proporcionalidad directa a la enésima potencia o inversa a la enésima potencia. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que tenemos que u es directamente proporcional a b a la n. Ahí decimos que u varía con la enésima potencia de n. También puedo tener el caso que u sea inversamente proporcional a la enésima potencia de n. Eso se puede dar. Bien, si tenemos esta expresión que está aquí, hacemos el mismo truco. Yo puedo escribir u igual a k por b a la n. Si nosotros hacemos una gráfica, en ese caso, de la variable u en función de la variable b, lo que vamos a tener ahí es una curva de este tipo, una curva creciente, que será una cuadrática, o sea, una parábola, una cúbica, excepto dependiendo del exponente que tenga n. Si n es 2, esto es una parábola, si n es 3, es una cúbica y así sucesivamente. Un caso típico en física, por ejemplo, de variables que varían, que están relacionadas de esa manera, es la altura y el tiempo de caída de un objeto que cae en caída libre. La altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nota que es la misma expresión, donde el 1/2 por la gravedad sería la k que tenemos aquí y el 2 sería la n de nuestra expresión. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica, en ese caso, de la altura en función del tiempo, nos da una curva así, que en ese caso es una parábola. Ahora, nota que esta expresión nos dice que u es directamente proporcional a b a la n. O sea que si en lugar de hacer la gráfica de u versus b a la n, nosotros hiciéramos la gráfica de u versus b, nosotros hiciéramos la gráfica de u versus b a la n, entonces ahora sí nos diera una línea recta cuya pendiente va a ser justamente k. Bien, podemos entonces tener ese tipo de relaciones así. Igual puede ser inversamente proporcional a la enésima potencia, ahí nos va a dar una hipérbola y el tipo de hipérbola dependerá del exponente que tenga n, de esa forma. Cabe señalar que podemos tener todas las combinaciones posibles. Podemos tener, por ejemplo, una variable u que sea directamente proporcional a b y que varía inversamente proporcional con la enésima potencia de w, por ejemplo. Digamos, también puedo pensar en tener que u sea proporcional, o vamos a escribirlo ya directamente, digamos que u sea igual a k por b, y eso entre w a la n, o todas las posibles combinaciones que quiera tener. Puedo tener relaciones de proporcionalidad donde una variable u varíe conjuntamente, así decimos,
con la variable b y la variable w. Un caso en física de eso, la fuerza eléctrica, por ejemplo, la escribimos como K1 Q2 entre R cuadrado. ¿Qué decimos con eso? Si te fijas, es el mismo tipo de expresión. Aquí decimos que la fuerza varía conjuntamente con tres variables, con la carga Q1, con la carga Q2 y con R al cuadrado. O sea, es directamente proporcional a Q1, Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de R. Es decir, combinaciones de proporcionalidad directa, inversa o directa e inversa con a la enésima potencia se pueden dar y de hecho son comunes en el trabajo que hacemos en física, en ciencia, en ingeniería. Bien, te he mostrado entonces las relaciones de proporcionalidad que podemos establecer entre variables. Hemos visto la proporcionalidad directa, cómo se representa matemáticamente, qué representa gráficamente, la proporcionalidad inversa, la proporcionalidad con la enésima potencia de alguna variable y expresiones donde podemos tener proporcionalidad conjunta de una variable respecto a dos o más. Bien, espero pues que este video te sirva. Tener el conocimiento de estas relaciones es importante, sobre todo particularmente en el trabajo de laboratorio, donde muchas veces estamos obligados a medir una variable y ver cómo varía con relación a otras variables que estamos manipulando en el experimento. Bien, si te ha gustado el video te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas en mi canal Modesto Fismat.